Nos quedan dos grandes temas del programa, del curso. Uno es el que empezamos hoy, que es la conciencia imaginante. ¿No? Es todo un estudio extenso de Sartre sobre la imaginación y qué es lo que sucede cuando la conciencia imagina, a diferencia de cuando percibe o piensa o significa, ¿no? Y por otro lado, el tema de las emociones. Estos temas involucran tres textos. El tema de la conciencia imaginante tenemos la imaginación y lo imaginario, que en la selección tienen fragmentos de los dos libros, ¿no? Este es la edición sudamericana de la imaginación, ¿no? Es un más chico que el otro de Losada de lo imaginario, ¿no? Es más extenso. Ahora bien, estos dos textos habría que trabajarlos en conjunto porque tratan sobre un mismo tema, ¿no? Si tenemos que diferenciarlos, podemos decir que en la imaginación, que es el libro que se edita primero, se edita en el 36 en la editorial Alcán. Bueno, como habíamos dicho en la trascendencia del ego, ¿no? Hay una parte crítica destructiva. Bueno, todo se encuentra acá en lo que es la imaginación, ¿no? Acá Sartre critica sistemas metafísicos y teorías psicológicas que suponen que la imagen es una cosa pero psíquica dentro de la mente. Y son teorías o sistemas filosóficos que cayeron en lo que él denomina una metafísica ingenua de la imagen o una concepción, una ilusión inmanentista de la imagen, ¿no? Como un estado interno o un ente psíquico, ¿no? Interno de la conciencia. Y en lo imaginario, que formaría la parte positiva y constructiva, lo que aparece es una descripción fenomenológica de la conciencia imaginante, de la esencia de la imagen, tal cual como se da, ¿no? Siguiendo el método de la fenomenología. Entonces se analiza cuáles son las características esenciales que debe tener una conciencia que imagina, las condiciones de posibilidad de cualquier tipo de conciencia que imagina, después distintos modos de conciencia imaginante, dependiendo en qué material se apoye, ¿no? En lo que se llama la familia de la imaginación. La conciencia imaginante aparece cuando vemos un retrato, cuando vemos una fotografía, cuando vemos a un actor imitando a un personaje que ya conocemos, cuando vemos una caricatura, ¿no? Y también cuando tenemos una imagen mental en nuestra cabeza sin ningún soporte físico. Esas son distintas conciencias imaginantes que comparten una misma estructura básica, pero se diferencian por el soporte que utilizan para que se realice esa conciencia imaginante. Y en lo imaginario aparece algo que va a ser muy importante para entender el desarrollo de la filosofía de Sartre luego en los años que vienen, que es la identificación de un poder nihilizador de la conciencia imaginante, ¿no? Como la conciencia imaginante es posible porque tiene esta función, uno puede decir facultad, ¿no? Sartre yo creo que diría mejor función, de nihilizar, o no me acuerdo cómo se traduce en esta versión en español, porque no se traduce como nihilización, ¿no? Anodanamiento creo que se traduce acá en esta edición, después lo buscamos, de lo real, ¿no? Y la creación de un plano imaginario que implica la negación del mundo real, ¿no? Y esto es un acto espontáneo y creador de la conciencia, y aparte
manifiesta su libertad. También hay una identificación de esta función con la libertad, ¿no? Así que lo mejor sería que yo les hable un poco sobre lo imaginario primero. La imaginación, que es el primer libro que edita Sartre, ¿no? Bien. Este libro proviene de un trabajo anterior de Sartre, aunque está reelaborado y reeditado, ¿no? Que es de esta tesis que él presentó para un diploma de altos estudios que yo ya mencioné varias veces, en el 27, dirigido por Delacroix, ¿no? un psicólogo. El nombre de la tesis que él defiende, digamos, esta tesis que la defiende en 1927, es, para que sepan, la imagen en la vida psicológica, función y naturaleza. Puntos. Esta tesis, hasta donde yo sé, hoy no está editada. Creo que hay planes de editarla, digamos, pero por el momento es un texto inédito de Sartre. Y lo que realiza acá Sartre es un gran estudio y un gran estado de la cuestión sobre el tema de la imaginación en la psicología contemporánea, ¿no? Sobre todo representantes de la psicología francesa y la psicología alemana. Entre algunos que revisa, digamos, en esta tesis, está solamente para nombrar, ¿no? Dumas, Pierron, Delacroix, Ribot, Taine, Binet, la escuela alemana de Würzburgo, ¿no? En español, y otros psicólogos más. Y este ensayo, su director presenta una colección en esta editorial, Kant, y le pide a Sartre que la relabore para hacerla formato libre, ¿no? Y esto sucede después del 33 y 34, que es la estadía de Sartre en Berlín y el conocimiento de la fenomenología de Husserl, ¿no? Entonces lo que va a hacer es una reedición, una reelaboración de esta tesis, agregando ya consideraciones fenomenológicas. Y van a ver que incluso la cuarta parte de este libro se llama Husserl, ¿no? Y habla de la importancia para entender la imaginación que tiene la aparición de la fenomenología, ¿no? En el campo de la filosofía y en el campo de la psicología, ¿no? La imaginación, en verdad, cuando la quiere editar al Kant, es más extensa, incluía partes de lo imaginario, pero se le pide que la recorte y nada más quede esta parte, que es la parte crítica, como yo les había dicho. Y en esta parte crítica, lo más importante es esta crítica a una metafísica ingenua de la imagen. Que
es esto de una metafísica ingenua de la imagen? Bueno, es un prejuicio, ¿no?, que Sartre encuentra en una tradición extensa de la filosofía que después se traslada a los estudios de psicología, de considerar a la imagen como una cosa, y aparte como una cosa interior dentro de la mente o del alma, del espíritu, del cerebro, depende del nombre que ustedes quieran elegir, ¿no? Pero este prejuicio se acarrea ya desde sistemas filosóficos de la época moderna, que son Descartes, habla también de Spinoza, el empirismo de Hume y Leibniz, y después también a las escuelas psicológicas del siglo XIX y comienzo del siglo XX. ¿Cuál es el error, digamos, clave o principal que realiza esta metafísica ingenua de la imagen? Y en primer lugar, que no distingue entre vamos a poner, el modo de existencia de la conciencia y de la cosa. Y esto es algo que es conocido por nosotros, porque ya en la trascendencia del ego apareció esta distinción, ¿no? La conciencia no existe como existen las cosas en el mundo. ¿Cuál es el modo de la conciencia? Bueno, el modo de la espontaneidad, el modo de la trascendencia. Y esto implica una transparencia de sí misma, ¿no? Y su modo de ser es el modo de ser conciencia de sí, siendo conciencia de otra cosa. ¿Cuál es el modo de existencia de las cosas? Bueno, la existencia de lo inerte, de lo pasivo, de lo relativo, de lo trascendente, lo que siempre aparece afuera y en el polo de lo objetivo, ¿no? Y acá, en la imaginación, esto creo que lo dijimos, es la primera vez que aparece el vocabulario para referirse a la conciencia como para sí, y para referirse a la cosa como en sí. Y este es el vocabulario que después es retomado en el ser y la nada, ¿no? Para sí y en sí. Acá es la primera vez que aparece esbozado y no implica, bueno, todas las consideraciones ontológicas que están en el ser y la nada ya de la introducción. Pero por lo menos dice, hay dos modos de existencia distintos, en el mundo solamente existen estos dos modos y no hay otro. Uno es el de la conciencia que existe para sí misma, ¿no? y hace referencia a esta función de ser consciente de sí. Y otro en el modo del en sí, ¿no? Lo inerte, lo pasivo, ¿no? Lo opaco también, en contraposición a la transparencia de la conciencia, ¿no? Entonces, esta metafísica ingenua de la imagen supone que dentro de nuestra conciencia hay imágenes, ¿no? Elementos que son opacos, que son inertes, que son relativos, y retoma a la concepción de la conciencia como un container o como una sustancia con sus elementos y sus atributos dentro de sí misma, ¿no? Y bueno, si quieres puede pensar en Hume, quizás es el ejemplo más fácil, que la conciencia es un teatro donde aparecen las impresiones y las ideas, y estas impresiones y ideas están dentro de la conciencia, ¿no? Y no se puede hablar de una afuera, lo único que tenemos es estas representaciones, ¿no? También, bueno, la imagen refiere a estos, como estas representaciones. Que en el caso de Hume es claro, son versiones más débiles de percepciones.
¿no? Es una forma de copias, ¿no? Que quedan en la mente de lo que sucede en la percepción, ¿no? Entonces, bueno, la imagen se identifica una cosa y es un objeto psíquico interno, ¿no? Un contenido psíquico. Y la conciencia lo que realiza es este registro de realidades exteriores y guardan en su memoria estas imágenes que a veces utiliza, a veces no. ¿Qué pasa con esta metafísica ingenua de la imagen? Bueno, en primer lugar, contradice los datos fenomenológicos. ¿Qué quiere decir esto? En la imaginación, ya Sartre, en esta reelaboración que hace la tesis para el diploma de altos estudios, toma una posición fenomenológica. Entonces hay que pensar que aplica el método de la fenomenología. ¿Qué quiere decir esto? Dejamos la actitud natural, ¿no? Que la actitud natural, incluso dice Sartre, considera o tiene como precargada, ¿no? En el disco rígido la metafísica ingenua de la imagen. Todos pensamos que la imagen es un componente interno de nuestra mente, ¿no? Y entonces tenemos que anular esta tesis natural y a través de una reflexión describir los datos de la conciencia tal cual como se dan, ¿no? Esos datos de la conciencia, si los describimos tal cual como se dan, nos van a dar evidencias que son apodícticas, digamos, y adecuadas. Y lo primero que nos muestra el método fenomenológico, que es lo que ya nos dijo Husserl, es que la conciencia es intencional. Puede haber distintos modos de la intencionalidad. Uno, que es el que más trabajamos acá y el que repetimos y el que utilizamos como ejemplo paradigmático, es el de la percepción, ¿no? Vemos un objeto, percibir es percibir algo y ese algo está por fuera de nosotros, ¿no? Este mismo modelo, dice Sartre, habría que traspasarlo a la imagen. Habría que, dice, si lo describimos cómo funciona la imaginación, vemos que tiene el mismo modus operandi. El objeto imaginado está por fuera de la conciencia, se le aparece en un modo objetivo y por eso es algo trascendente y es algo opaco y es algo pasivo y es algo que no se identifica con el modo de existencia de la conciencia, ¿no? Y no es algo que podríamos incluir, digamos, en nuestra mente como un componente, no, o en nuestra conciencia como un componente, ¿no? Sino que es algo exterior. No, recupera lo que había dicho para la percepción más que nada y ahora para la conciencia imaginante, ¿no? Sí. ¿Del sueño? ¿De qué? Del sueño. En lo imaginario. Sí. Nosotros no lo vamos a ver en detalle, pero sí aparece en lo imaginario cómo la conciencia se vuelve cautiva de su propia espontaneidad. Es muy confusa, ¿no? Pero vamos a ver que la imaginación implica la espontaneidad de la conciencia, la creación, un poder creativo de la conciencia, que en ciertas ocasiones, como las alucinaciones, en ciertas psicosis de alucinación y en el sueño, que parece que pasa lo mismo, la conciencia se deja llevar, digamos, porque pierde riendas de esta espontaneidad, ¿no? Y esto nos confunde aún más con lo que habíamos leído en la trascendencia del ego, y se hace presa de sí misma sin darse cuenta que es ella la que está produciendo todas esas imágenes, ¿no? Se empasta, también habla, no sé si ya en el imaginario, pero el término que lo usa es cautiverio. La conciencia se vuelve cautiva de sí misma. Después podemos tratarlo un poquito. Pero bien, entonces la conciencia imaginante tiene este esquema intencional, ¿no? La metafísica ingenua de la imagen no ve esta distinción, que es lo que nos enseñó Husserl, y entonces cae en problemas que son irresolubles, ¿no? Resumiendo un poco, Sartre nos dice que por un lado
no entiende bien la distinción entre percepción e imaginación, ¿no? ¿Por qué? Porque piensa que la percepción es una representación mental. Y en la imagen también piensa que es una representación mental. Entonces, al distinguirlas, tiene que recurrir a recursos como la intensidad o la vivencia en Hume, ¿no? O puede ser un recurso de coherencia también. En el caso de Hume tenemos el de la vivencia. Pero pone, ¿no?, los elementos de la percepción y los elementos de la imaginación en el mismo plano, como componentes internos de la mente o de la conciencia. Y ya vimos que la percepción no es eso. Husserl nos explica que el árbol no está en nuestra mente, está afuera, está en el mundo, ¿no? Esto es lo que no ve la metafísica ingenua de la imagen. Y entonces, en el caso de la imaginación, considera que es un estilo de percepción, pero renaciente o débil, o incluso falsa, ¿no? Bueno, en el caso de Spinoza es bastante claro, o en el caso de Descartes también, en esta distinción de lo que nos aporta la imaginación y lo que nos aporta el pensamiento, la distinción entre concebir e imaginar, ¿no? Y cómo la imaginación está relacionada con el cuerpo, con lo que produce el cuerpo. Y en cambio el pensamiento nada más pertenece a la res cogitans, y es cuando se trabaja nada más con ideas puras, podemos decir, ¿no? Entonces, bueno, las imágenes siempre quedan en ese estatus de un regreso de una percepción anterior, no una percepción que renace, o un tipo de percepción débil. Y también lo que pasa con esta metafísica ingenua de la imagen es que no sabe distinguir entre pensamiento e imaginación. No solo entre percepción e imaginación, también que confunde el pensamiento y la imaginación como dos actos que en verdad son distintos, ¿no? En el caso del cartesianismo, por ejemplo, no voy a entrar mucho en detalle en esto porque esta cuestión de la imaginación, como dije, es un trabajo muy extenso de Sartre, donde se pone muy detallista en las críticas y critica a una diversidad enorme de oponentes, ¿no? Por ejemplo, se mete con Descartes, se mete con Hume, se mete con Leibniz, después con Berzon. La crítica de Berzon es larguísima también. Después con distintas escuelas psicológicas, ¿no? Entonces, mi idea no es meterme en cada uno, sino dar como un panorama general de críticas que se aplican a muchos, ¿no? Sí. La metafísica ingenua de la imagen, entonces, no distingue entre percepción e imaginación. Eso, ¿sí? No distingue bien, claro. No ve las diferencias esenciales que hay entre ambas. Porque ambas las pone dentro de la conciencia, como contenidos de la conciencia. Sí. Bien. Tiene una perspectiva representacionista de las dos. Pero Sartre a ambas las pone fuera de la conciencia. El objeto de la percepción y el objeto de la conciencia imaginante están por fuera de la conciencia. Y en ese sentido tampoco distinguiría entonces Sartre entre percepción e imaginación. Sí, hay una distinción. En el caso de la percepción, esto ya lo vamos a ver más en el imaginario. ¿Cómo? No dijiste todavía cuál es la distinción en Sartre. Sí. No dije, pero ya va a venir. Perfecto. No, pero podemos adelantar porque así no es tan confuso, ¿no? Yo estoy yendo por partes, pero en el caso de la percepción, el objeto se da en carne y hueso, digamos, tenemos esta relación directa, ¿no? Como frente a nosotros, y el objeto se da como existente. Una característica importantísima que encuentra Sartre en la percepción es todo lo que concierne a la tesis o a la posición. Esto es terminología husserliana y es terminología utilizada bien ahora, ¿no? Porque ella había dicho conciencia posicional, conciencia estética. En lo imaginario vuelve a la misma terminología, pero la usa bien, ¿no? En Husserl, bueno, esto sería importante. Ustedes piensen,
la conciencia y un objeto intencionado. Este objeto intencionado, que puede ser el modo de la percepción, el modo de la imaginación, en el modo del juicio, tiene una estructura que es básica, ¿no? Este objeto intencionado después Husserl lo llama noema en ideas 1, ¿no? Y dice que el noema está compuesto por distintas capas. Por un lado está la capa nuclear del noema, o también habla del sentido del noema. Esto aparece en la trascendencia del ego. Sartre hace referencia a esto, que es que un objeto intencional siempre tiene una capa que es un estilo de X, ¿no? X vacía, que funciona como soporte. O sea, si nosotros vemos un árbol, ese árbol puede tener ciertas modificaciones que tienen que ver con atributos y demás, ¿no? Pero esos atributos pueden ir modificándose, incluso puede aparecer de distintas maneras escorzado. Pero el sentido, ¿no?, de ese árbol, de ser un árbol, de ser el mismo árbol, viene de que, bueno, el noema tiene una X vacía, ¿no? A eso refiere Husserl. Ahora, yo me hice el esquemita acá para que sea más fácil. Acá está, ¿no? No, que esto es lo que da la identidad del objeto, no que el objeto sea siempre el mismo, sea uno. Pero al mismo tiempo el objeto, esto es el qué del objeto, se da en distintas apariciones y con distintos atributos, ¿no? Entonces la capa nuclear está compuesta por esta X vacía, que es el sentido, y también en lo que son los predicados y los atributos. Que es el cómo se da un objeto, ¿no? Qué objeto se da y el cómo se da, ¿no? Y por eso, por ejemplo, mi percepción de esta mesa, que es temporal, ya a medida que me muevo veo distintas partes de la mesa, y de hecho si vengo mañana quizás está pintada de otro color, pero para mí sigue siendo la misma mesa, más allá de que en mis apariciones aparece como una multiplicidad infinita con mucha variación, con mucho cambio, ¿no? Bien, esto se llama la capa nuclear del noema. Pero, aparte de aparecer así cualquier tipo de objeto, también todo objeto tiene una tesis. ¿Qué quiere decir esto? No, el objeto en la percepción se me puede dar como una realidad efectiva, ¿no? Como existiendo efectivamente, ¿no? En ciertas ocasiones donde yo no estoy bien seguro si ese objeto existe o no, y quizás estoy viendo un estilo de alucinación, ¿no? O estoy interpretando mal el objeto puede cambiar de tesis y aparecerme como probable, como posible. También Husserl habla como dudoso, ¿no? Hay distintos niveles de tesis, digamos, que tiene que ver con la creencia sobre ese objeto, ¿no? En investigaciones lógicas también habla de la belief, ¿no? Que también es un término en inglés, ¿no? Belief, ¿no? Que los actos intencionales, sin necesidad de hacer un juicio de existencia, esto existe o no, las cosas se me aparecen con cierta tesis, con cierta posición, como realmente existiendo o como siendo probable, siendo posible, siendo dudoso. De hecho, un objeto a lo largo de la experiencia que tengo de él puede cambiar su tesis, ¿no? Yo pienso que estoy viendo una persona a lo lejos, ¿no? Me acerco y de repente veo que no parece ser muy bien una persona, entonces dudo y me acerco más y nada, era un árbol que tenía ciertas cualidades que de lejos parecía ser una persona, y ahí la tesis anterior de que había una persona efectiva ahí se anula, ¿no? Y el objeto pasa a ser otra cosa, ¿no?
Sí, no, está la capa nuclear y después se le agrega a eso la tesis. ¿No? ¿El sentido que es lo mismo que la capa nuclear? Sí, es otro nombre que utiliza él. ¿No? El sentido neumático, la capa nuclear, ¿no? Y la tesis más el sentido de la capa nuclear, vamos a ponerle sentido, es lo que Husserl llama la esencia intencional. La esencia intencional de un objeto se me da por su sentido, una X vacía con sus predicados y sus atributos, más una tesis. Esto lo hace cuando desarrolla en Ideas 1 todo lo que implica la intencionalidad y las distintas capas que tiene el noema con su respectiva noesis. Pero bueno, todo esto, sí. La intencionalidad puede ser percepción, imaginación. ¿Está bien? Sí. ¿Y qué otra? Juicio. Juicio. Sí, puede ser rememoración, puede ser espera en el futuro. Bueno, la fantasía, de Husserl estoy hablando, ¿no? Hay distintos actos intencionales, la empatía, ¿no? Que tienen estructuras distintas. Pero bueno, esto sería el esqueleto de cualquier acto intencional. Claro, tiene que tener un objeto, por eso es intencional, porque tiene un correlato objetivo, es conciencia de algo, percepción de algo, imaginación de algo, espera de algo, rememoración de algo. Y ese algo tiene una identidad como un objeto único frente a la multiplicidad de apariciones y atributos que puede tener. Y además de eso, se me aparece como una tesis, ¿no? Como existente realmente, como no, o puede ser como probable, posible. Hay distintas cosas. Esto se puede encontrar en Ideas 1. Bien, en el caso de Sartre, él dice que la percepción, la tesis de la percepción, siempre se me da como algo existente. Todo objeto que yo percibo se me da como algo que existe, ¿no? Uno puede decir en la realidad. Esta es una de las características que tiene la percepción. En cambio, en la imaginación, la tesis de la imaginación, bueno, puede ser 4, pero siempre se me da como irreal, que puede ser como ausente cuando yo imagino a Pedro y Pedro no está acá. O como inexistente, como cuando yo imagino un centauro, imagino una quimera, imagino a Harry Potter, y esos son entes que no existen, ¿no? Yo los estoy imaginando, me hago un estilo de imagen de ellos, o veo una foto que me sirve de imagen de ellos, pero en ese acto intencional imaginativo está implicado que no existen, o que están ausentes, ¿no? Eso es algo propio de la imaginación, y eso es una razón de por qué no se puede confundir imaginación con percepción. Porque estas metafísicas ingenuas de la imagen tienen estos problemas de como las confunde y no ve estas diferencias sustanciales entre ambas. Puede pasar con una imagen muy fuerte, muy vivaz, ¿no? Se confunda con una percepción, o con una percepción débil se confunda con una imagen. Y Sartre dice, eso nunca puede pasar. ¿Por qué? Porque percibir es distinto a imaginar. Son dos actos distintos. De hecho, bueno, las imágenes no son cosas, no son objetos, son conciencias, ¿no? Esto lo vamos a ver como una de las características esenciales de la imagen. Hay que hablar de conciencia imaginante, no de imagen, porque eso puede confundir, porque tiene como una intención de cosificación, ¿no? Como si fuese un objeto, ¿no? La imagen en verdad es conciencia de imagen, ¿no? Su objeto es trascendente y ese objeto se me da con la tesis de que tiene cierta irrealidad, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Sí. Vos hacer una pasada. Dale, igual te aviso, este es un curso de extensión, porque antes quisieron pasar y dije eso y tuvieron esa expresión en la cara. Sí,
Se puede votar en cuanto a extensión, pueden saber lo que pasa en la facu. Si les interesa, la verdad, como quieran ustedes, la verdad. ¿Tienen ganas? Decían ustedes. Tranqui, estamos tranquilos. Bueno, chao chicos. Igual él dice que se pueden confundir en algún momento resolución e imaginación, como por ejemplo las alucinaciones. No, las alucinaciones es una conciencia de imaginación, no es una percepción. Pero en el momento que no puedes discernir si realmente está. Ahí se vuelve medio complejo, ¿no? Porque la conciencia empieza a creer que lo que está viendo es una percepción, pero no tiene los rasgos de la percepción lo que ve, ¿no? Por ejemplo, otra característica de la percepción es que, de la imaginación, es que su objeto se nos presenta con una pobreza de esencia. Pobreza cero, No, no, pobreza cero no. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros imaginamos a Pedro, no lo podemos captar en toda la riqueza que tenemos como cuando lo percibimos, ¿no? Tenemos ciertos rasgos, aparece como en una condición abstracta, no está ubicado en ningún lado, no está, digamos, no es que está en su casa o no, o bueno, uno lo puede imaginar en su casa, pero uno imagina su casa de manera muy pobre, a diferencia de cómo lo percibe, ¿no? El objeto de la conciencia imaginante aparece escorzado, aparece de perfil. Yo imagino a Pedro de cierta manera, en cierta posición, igual que en la percepción. Solamente que la percepción tiene como una riqueza que nos permite siempre investigar un poquito más, ¿no? y encontrar cada vez más nuevos detalles. En la percepción hay un componente heurístico. Yo aprendo, conozco. En la imaginación no. En la imaginación, dice Sartre, no hay como novedad, uno no puede aprender nada. Y en el caso de las alucinaciones, la conciencia se engaña pensando que no está teniendo imaginación, pero lo que se le aparece con la pobreza típica de la imaginación, y aparece con cierto componente de irrealidad. La verdad, las cuestiones de condiciones patológicas, las alucinaciones, los sueños y demás, a Sartre se le vuelve muy complicado explicarlo, ¿no? Porque parte de esta tesis, que es tajante, imaginar no es percibir. Cuando uno imagina no percibe, cuando uno percibe no imagina. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Y esto es lo que le machaca una y otra vez a todos los que tuvieron la ilusión de pensar que la imagen era una cosa y la imagen era algo inmanente. No, en verdad no se puede confundir si uno mantiene cierta honestidad con los datos de la experiencia. Esto es, a ver, espera, porque ya acá. Yo percibo es el crepúsculo y percibo mirando que me parece que es una víbora, lo de la víbora. Imagino realmente que es una víbora. Uno no puede imaginar realmente. Si uno imagina, ya lo que aparece como objeto aparece como una tesis de irrealidad. No es algo real. Yo creo que está jugando. Porque yo entendí igual, eso. Si quieren, yo aprendo, yo conozco, yo percibo y yo capto, y yo agarro, y yo tomo. Ese es el sentido de percepción. Yo tomo, yo agarro, yo percibo, porque es el sentido de esa palabra. Pero yo tomo eso como real y de pronto le agrego mi imaginación y decido que es otra cosa. O decido, no, es una ilusión, me equivoqué. No es una víbora, no, debe ser cualquier cosa, una sombra. Si quieren, lo que podemos hacer es abstraer por el momento los casos patológicos, ¿no? Y describir lo que sería la conciencia normal, ¿no? Yo entiendo, pero eso es un poco como hacen psicología, tanto Freud como Jung. Si yo busco cosas patológicas, personas que están al borde de situaciones, y bueno, ¿por qué no me
empezamos a estudiar los que toman drogas, o los que fuman mucho, los que comen mucho, los que comen poco, los que no comen. Bueno, hay que pensar los límites metodológicos que están pero hay que pensar los límites metodológicos que están en la filosofía de Sartre. Esto es muy interesante lo que pusiste, pero yo no sé, me confundo. Pero pensemos que como el método es la fenomenología, el camino es una reflexión en primera persona de la experiencia que tiene uno, tal cual como se le aparece, ¿no? En el caso de las otras personas, incluso Sartre en la imaginario lo dice, pasamos al campo de lo probable y utilizamos hipótesis, ¿no? Fíjense, lo imaginario está dividido entre lo cierto y lo probable. En el caso de lo cierto, es todo lo que... ¿Cómo? ¿Qué hay en lo cierto? La estructura intencional de la imagen. Una imagen se aparece con estas características, ¿no? Es una conciencia, lo cierto y lo probable. Es una conciencia, es espontánea, su objeto aparece como una nada, digamos. Y bueno, y se me da como una casi observación, que quiere decir el objeto tiene una pobreza esencial, a diferencia de la percepción. Esos son los datos que le da la reflexión fenomenológica de su propia experiencia, porque la experiencia es en primera persona y la reflexión es la reflexión de la experiencia propia. Después, cuando pasa al tema de las patologías, da un paso afuera, ¿no? de la ciencia fenomenológica, pasa a la psicología y pasa al modelo de hipótesis y datos empíricos y experimentación. Y esas hipótesis pueden ser refutadas. Esas hipótesis no se dan con una certeza total. Lo otro sí, para Sartre. No como la reflexión fenomenológica, la reflexión pura que se atiene nada más a las vivencias, me da datos ciertos e indudables. Pero supone que esos datos ciertos e indudables son para toda la conciencia, para las otras también. Sí, si no volvemos al tema de que hay otras conciencias, porque dijimos que la conciencia era absoluta. Claro. O hay una sola conciencia. Sí. O que hay que ser sí. Bueno, ahí tendríamos que ver. Si somos buenos, decimos sí, todas las otras conciencias van a funcionar igual. El tema es que su filosofía todavía no probó que existen otras conciencias, ¿no? Lo que ves es otras personas, otros cuerpos y entidades anímicas corporales que tienen cierto comportamiento y que dan su testimonio, ¿no? Cuentan, bueno, pasaste ya por acá. Sí. Que dan su testimonio de lo que están viendo. Por eso también es dudable, porque igual, acordémonos que Sartre experimentó con, ¿cómo se llama esta droga? Ay, se me fue. Mescalina, tuvo alucinaciones, entonces también está en juego esto, ¿no? Él tuvo la experiencia de una alucinación, entonces considera que en la alucinación pasa lo mismo, no veía cangrejos, veía no sé qué veía, pero tuvo una experiencia de alucinación y bueno, está contemplado eso, ¿no? ¿Se entiende? Pero bueno, entonces algunas cositas más de lo imaginario, pero de la imaginación, pero creo que lo que nos va más a interesar es lo imaginario. En la selección que tienen ustedes, en la cuarta parte donde aparece Husserl, bueno, Husserl es quien asienta las bases para hacer una teoría correcta, fenomenológica de la imaginación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por el descubrimiento de la intencionalidad. Toda conciencia es conciencia intencional. Por también la descripción de este modelo ilemórfico de la intencionalidad. Acá en la imaginación y lo imaginario vuelve esto que no encontramos en el artículo de la intencionalidad, que es la constitución ilemórfica. ¿Se acuerdan que era eso? Que cuando ser consciente de algo es tener ciertos contenidos reales inmanentes que son sensaciones, pero que no son objetivos, sino que el acto los anima y
produce un objeto, ¿no? Constituye un objeto a través de esos datos, ¿no? Sensoriales, datos iléticos. Acuérdense de ese texto tan complicado de investigaciones lógicas que leímos entre el color sentido y el color percibido. Hay un color que es sentido, ¿no? Que es propio de una vivencia, una pasividad que tiene la conciencia. Y por otro lado, ese color en un objeto, no sé, como puede ser la bandera de Japón, aparece como un rojo percibido que tiene cierta identidad a través del tiempo, ¿no? Lo percibido, que es trascendente, siempre tiene esta cuestión de unidad e identidad, ¿no? Pero dijiste una pasividad que tiene la conciencia. Sí, en Husserl. Claro, Sí. no. No, pero retoma el modelo ilemórfico. Entonces ahí tenemos otro problema más. Modelo que después va a criticar, pero en esta época no. De hecho, acuérdense que este tratado grande de la psique que él no publica y lo abandona por problemas que tenía con la Gile. No le cerraba esto de contenidos sensoriales inmanentes en la conciencia. Porque, bueno, se entiende, la intencionalidad, esta cuestión de la trascendencia iba en contramano a esto. Todas estas críticas, chao, nos vemos. Todas estas críticas a la metafísica ingenua de la imagen implican que hay contenidos internos. Bueno, la Gile no sería un contenido interno más, ¿no? Entonces eso La Gile ni cabida. Ni cabida. Bueno, y también la fenomenología de Husserl nos muestra esta naturaleza de trascendencia de la imagen, ¿no? Que es algo trascendente, ¿no? Estas son las bases que aporta la fenomenología, y como también pasa en Husserl y en varios fenomenólogos, hay una jerarquía de fundamentación entre las ciencias empíricas, sea ciencias humanas, sea la ciencia de psicología, y la fenomenología, ¿no? Como la fenomenología, por su método, por su tipo de reflexión, nos da datos ciertos y absolutos, siempre para tener una psicología con una buena base, habría que hacer una psicología fenomenológica, ¿no? Este es un gesto típico de Husserl y también de Sartre, ¿no? La fenomenología nos da una base firme para después pasar a la psicología positiva. Entonces, antes de hacer común los trabajos de introspección, antes de hacer experimentos, antes de hacer nada, hagamos fenomenología, hagamos una reflexión sobre cómo se nos da la experiencia. Y después eso tiene que quedar para pasar a estudios empíricos, donde aparece el método científico de hipótesis, contrastación, etc. Pero ya ahí pasamos a lo probable. Pero va a ser uno probable un poquito más firme que si no hicimos fenomenología antes. Si no hicimos fenomenología, caemos en cosas como la metafísica ingenua de la imagen, ¿no? Bien, esto lo van a encontrar en la selección que les dejé de lo imaginario. Tienen la introducción, que habla de estos dos modos de seres distintos de la conciencia y las cosas, y después ya directamente hay un salto hacia la última parte, que es la de Husserl, donde dice estas cuestiones de que Husserl da unas bases para hacer una teoría de la imaginación. Y está bueno porque van a ver qué es lo que retoma de Husserl, y donde dice que, bueno, Husserl no elaboró una teoría de la imagen completa, entonces él va a tomar la posta y seguir ese trabajo, ¿no? Y después tenemos que pasar a lo imaginario, que si quieren digo cómo está estructurada la obra, ¿no? Cuando se edita también, y ya la clase que viene empezamos con la primera parte que ustedes van a encontrar, que es la parte de lo cierto, donde se describe la esencia de la conciencia imaginante, ¿no? Bien, el libro completo se edita en 1940, ¿no? Acá estás hablando de lo imaginario. ¿La imaginación de cuándo era? De 1936, contemporáneo a la trascendencia del ego.
Pero acuérdense que la imaginación era más extenso de lo que se editó y parte de lo que quedó afuera después se entra en lo imaginario, ¿no? Así que este texto habría que ver cuándo fue terminado por completo, si ya estaba ahí pero estaba esperando nada más ser editado, ¿no? Sylvie Le Bon, que era la hija adoptiva de Sartre, dice que todo fue escrito en el 33-34 en Berlín, todo concebido en su cabeza, sí, y que después lo escribió, ¿no? Pero después no puede decir que hubo cambios, ¿no? De un año a otro. Igual la parte de lo cierto que les mencionaba se editó antes, se editó en una revista en el 38. ¿La parte de lo cierto? ¿En dónde está eso? En una revista en el 38. No, es un, ¿cómo se dice? Cuando se publica un avance de la obra, pero no por completo, ¿no? Y después se publica por completo en la editorial Gallimard. Gallimard es quien se lo edita por completo. Y la obra está dividida en 4 partes más la conclusión final. Para que tengamos en cuenta. Creo que lo más importante para leer para ustedes sería la primera parte que les di, la sección 1. ¿Cómo se llama la sección 1? El método. Descripción, ¿no? La descripción. Y después, bueno, si tienen tiempo, la sección 2 que se llama la familia de la imagen. Pero creo que lo más importante sería la sección 1. Y después, lo que tienen en la selección es la conclusión, ¿no? Entonces lo mejor sería la sección de la descripción en la primera parte y ir a la conclusión. Y después, si les sobra tiempo, ver la sección 2 de la parte 1, que es la familia de la imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque en la descripción aparece, bueno, qué es lo que constituye a una conciencia imaginante, cuál es su estructura, ¿no? Que son estas 4 características, después vamos a ir viendo con más detalle, pero que es una conciencia, que es una casi observación, que presenta a su objeto como una nada y que es una espontaneidad, ¿no? Y después aparece que, bueno, esta conciencia imaginante puede tener distintas modalidades dependiendo el contenido que utiliza como análogo al objeto que quiere captar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la imaginación mental yo tengo una imagen de Pedro. El objeto que esa intención quiere captar es Pedro. Pedro en persona. No quiere a un simulacro de Pedro, ¿no? Como un retrato que uno tiene en la mente y quedarme con eso. No, quiere captar a Pedro en persona. Pero toda conciencia imaginante necesita un soporte de contenido material que funcione a nivel representativo y sea como un análogo a el objeto que quiere captar, ¿no? Si ese análogo es psíquico, es una imagen mental. Si ese análogo es físico, como puede ser una fotografía, es también una conciencia imaginante, solamente que utiliza una fotografía como soporte. O puede ser incluso una caricatura. O puede ser incluso, dice Sartre, un actor que está imitando a alguien, ¿no? Está imitando a Francella. Y yo cuando veo a ese actor, yo intento captar a Francella y ver qué cosas son parecidas en la mímica que hace, ¿no? Pero utilizo toda su mímica para captar otra cosa. Bueno, todas esas son conciencias imaginantes, porque Sartre abre el abanico. Y todo eso aparece en la familia de la imagen. En la familia de la imagen van a ver todo este despliegue de Sartre por mostrar que la conciencia imaginante tiene distintos modos dependiendo cuál es su soporte. En la segunda parte, Sartre se dedica a ver cuál es la naturaleza del análogo en la imagen mental, que es mucho más difícil que la otra. ¿El signo y el retrato? ¿A eso te refieres? No, eso no está en la segunda parte en la selección. ¿En la selección? No, la segunda parte, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta está en la selección. Solamente le cuento para que sepa, ¿no? Ahí la conciencia imaginante es más complicada de describir cuando es una conciencia de imagen mental. Porque ¿cuál es el soporte? ¿Cuál es el análogo que sirve? ¿No?
Toda la segunda parte es un trabajo bastante arduo, con resultados un poco dudosos porque ya pasamos a la parte de lo dudoso, incluso de lo probable, sobre cuál es el soporte de la imagen mental, de la conciencia imaginante mental. La tercera parte habla de cuál es la función que tiene la imagen en la vida psíquica, para qué nos sirve imaginar, digamos, ¿no? Y para contárselos así rápido, mal y rápido, pero después lo vemos de nuevo. Por un lado, es un estilo de conciencia simbólica que nos sirve para pensar, en vez de tener un pensamiento conceptual y abstracto, sin imágenes. A veces nos hacemos una imagen que reduce, que tiene un saber, ¿no? y nos sirve para pensar algo, digamos. Y por otro lado, más en el campo del deseo, nos sirve como para tener ese objeto deseado que no tenemos en la realidad, ¿no? Atraerlo a nuestra conciencia sin que esté efectivamente. En la cuarta parte, que se llama, la vida de lo imaginario, aparece el tema de los sueños, las alucinaciones y distintos tipos de condiciones patológicas. A que le interese, busque el libro y vaya a la tercera parte, que también es una de las partes más complejas, donde habla de esta conciencia cuando es captiva de sí misma e incluso es ignorante de este cautiverio. Y por último, la conclusión, que sí la tienen y la vamos a ver. La cuarta parte, ¿qué era lo principal? Es el estudio de la conciencia imaginante en casos patológicos y en el sueño. Son 4 partes. Son 4. Solo tenemos 2. Más la conclusión. Ustedes tienen la primera parte y la conclusión. Falta la segunda, tercera. La segunda la primera de la imagen. Es parte de la primera esa. Es la segunda sección de la primera. Está bien. Me estoy quedando mal con la primera parte es lo cierto. Sí. Y nosotros tenemos de ahí la parte primera, descripción, la parte segunda. Sí, si quieren. Y la conclusión es la conclusión de todo el libro. Sí, la primera parte es lo cierto y tiene como subtítulo, creo yo, estructura intencional de la imagen, con la sección 1, descripción, y la sección 2, la familia de la imagen. Perfecto. Todo eso lo tiene. Y después tenemos la conclusión, que es la conclusión de todo el libro. Después la segunda parte es lo probable. Y bueno, después lo que tienen, sí, la conclusión. Sí. La conclusión que está incluida en la cuarta parte, pero es como una conclusión de todo el libro. Hay 2 conclusiones. Una de la descripción, que sería lo cierto, y después tenés la conclusión, que es del 229. No sé si tengo la misma edición. Esta es del 82. A ver, no tengo. La conclusión es el primer punto, que es conciencia de imaginación. La conclusión es lo que nos mandaste, empieza. Usted tiene la conclusión de la cuarta parte, ¿no? Que. No. Yo lo que digo que tiene como la función de una conclusión de todo el libro. Eso es lo que quiero decir. Perdón, quizá me mal expresé. Esta parte que es la conclusión está dentro de la cuarta parte, pero es como una conclusión de todo el libro, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque acá es donde se revela que la conciencia imaginante es una conciencia anilizadora, y que la única forma que nosotros tengamos una conciencia, un acto particular nihilizante, es que las condiciones para una conciencia imaginante sean las mismas que las condiciones para una conciencia en general. O sea, podemos tener una conciencia imaginante porque la conciencia en sí, toda la conciencia, tiene este poder de nihilización, de negación. Y esto es importantísimo porque sienta bases para lo que va a aparecer después en el ser y la nada. Esto de la nihilización casi no apareció en los textos anteriores, ¿no? Acá, por vía de la imagen de la conciencia imaginante, aparece un modo de ser de la conciencia, ¿no? Que es esto de nihilizar, el modo de la nihilización. Y por eso se los dejé para que lo puedan ver, ¿no? Y bueno, aparte de esa nihilización se identifica con la libertad, ¿no? Un poder creativo de libertad. ¿Dónde escribe el ser y la nada? El ser y la nada, bueno, lo escriben
Si querés podemos decir que el inicio es durante, él es movilizado en la guerra, ¿no? Y tiene estos tiempos libres, tanto cuando está como soldado y cuando pasa al cautiverio. Y después cuando vuelve a París. O sea, desde el 39 empieza a escribir cosas que después van a aparecer en Se y la Nada. No, porque en el cuaderno de guerra, los cuadernos de guerra hay temas que aparecen en Se y la Nada. Se y la Nada se edita en el 43, pero en ese año, en los años anteriores, es cuando ya le da la forma y me imagino que ya piensa las partes, las secciones y los manda a editar. Pero cuando se concibe y la cosa arranca en el 39, cuando nosotros, por eso terminamos el periodo ahí, ¿no? Porque ahí pasa otra cosa. Pero no quiere decir que haya elementos acá, por ejemplo, en el imaginario, que después aparecen ahí. Bueno, entonces la clase que viene vemos lo imaginario, ¿no? Vemos esta primera parte, la conclusión de la cuarta parte.